más fuerte, ¿no? ¿Estamos? Porque con un solo transistor común no llegaremos a la corriente necesaria. ¿Mm? ¿Estamos? Ok, profe. Bien, recuerden entonces si utilizamos una configuración Darlington, ¿qué cambiaría acá en los cálculos? ¿Qué pasaría con eso? ¿Mm? Por ejemplo, la potencia o acá. ¿Qué Uno deberían 4 cambiar? 1, 1 4 sería, profe. Claro, entonces si ustedes utilizan ya un transistor TIP 147, tenemos que poner ya 1,4 voltios. ¿Mm? Por ende, también la potencia podría llegar a incrementarse. ¿Mm? Nosotros entonces, conforme a lo que estaba diciendo, yo puedo configurar el valor a la cual se me va a activar el transistor. Por ejemplo, si yo le pongo 10 ohm, en este transistor, el tip 147, se va a activar a los 140 miliamperes. ¿Mm? Si yo pusiera, por ejemplo, una resistencia sensora de 1 ohm, se va a activar a los 1,4 amperes. Ambos casos por ahí son medios extremos. Lo más adecuado sería, por ejemplo, 5 ohm o 4,7 ohm. ¿Mm? Porque ya si ponemos 1 ohm, digamos el 317 va a estar muy cerca de su límite máximo, ¿no? ¿No ven eso? Yo puse 10 ohm porque es lo que yo puse en mi circuito que ahora les voy a mostrar. Porque, bueno, es la resistencia que pude obtener. ¿Mm? ¿No? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Sí, profe. ¿Todo bien? Bien. Entonces, con esto estamos controlando el balance de corriente entre los dos elementos, el regulador y el transistor de potencia. Obviamente, sobre el transistor de potencia tiene que circular la corriente más grande, ¿no? Bueno, hasta ahí ya hemos calculado nuestra resistencia sensora. Eh, digamos, ¿qué más nos estaba diciendo acá? Eh, incorporar sistemas de conexión inversa, de protección de conexión inversa sobre tensión y corto, ¿no? Un sistema de protección de conexión de contraconexión inversa puede ser obviamente un diodo, ¿no? Eh, luego, también lo que deberíamos poner es un fusible y un varistor. ¿Qué nos daría el varistor? ¿Qué protección nos daría el varistor? Muchas veces lo ven en todos los equipos, hay varistores a las entradas, ¿no? ¿Qué nos protege un varistor? De los sobrepicos de la red. Claro, de sobrepicos de tensión, no necesariamente de la red también puede ser, pero de tensiones de sobrepicos rápidos. ¿Qué es un varistor? Una resistencia, digamos, que varía con la tensión, ¿no? Si hay una sobretensión, ¿m? Su resistencia disminuye, por ende hay una corriente de más, en exceso. ¿Y cómo protegería esto? Si acá hay una sobretensión, este es el varistor, ¿no? Si hay una sobretensión, esta resistencia varistor disminuye. ¿Sí? Y este fusible se corta, se quema. Y ahí ya protegió. ¿Sí? También vienen fusibles
que bueno, no está acá, fusibles reseteables, que están buenos, que protegen y se abre, y cuando se va el puerto, la sobretensión, vuelve a su estado natural. ¿Han escuchado de los fusibles reseteables? A ver, No, profe. No, profe. ¿no? Bueno, no, pero bueno, después pueden ver, ya verán en tecnología, pero existen fusibles reseteables que protegen el equipo, este, digamos, se abren y cuando se va la sobretensión, si es un sobrepico o algo temporario, vuelve a cerrar y el equipo vuelve a andar normalmente. Es una combinación, muchas veces hay que hacer combinaciones entre fusibles reseteables y varistores, y si uno logra el balance adecuado, va a lograr, digamos, la protección óptima. ¿Mm? Profe, una consulta. ¿Explicó ya el tema del diodo para la conexión inversa? Porque justo se me crashó la compu y recién puedo entrar. Ah, bueno, no expliqué. Eh, digamos que, bueno, viste lo del fusible, ¿no? El varistor. Sí, sí, eso lo alcancé a ver. Bien, bueno, no, este es sencillamente un diodo de potencia, en un PIR 1040. Obviamente, ¿por qué de potencia? Porque se supone que yo estoy chupando corriente en el nivel máximo para dar la carga, ¿no? Bueno, acá está la carga. ¿Mm? Este, digamos, diodo, lo vamos a poner a ver si lo tengo acá, se los voy a mostrar. Acá está. Es un pequeño diodito, ya, miren, este es el diodito, ¿no? Separación, digamos, es un todo 220. ¿Mm? Tiene una corriente de 10 amperes. ¿Por qué? Porque todo fue calculado, pensado para una corriente máxima de 10 amperes. Y todo, entonces todo el camino de la corriente máxima que yo supuestamente quiero dar va a tener que tener 10 amperes, ¿no? Obviamente este transistor es de 10 amperes y 10 amperes. ¿Mm? Y obviamente si hay una conexión inversa, este diodo va a trabar la circulación de corriente. No sé si se puede, si se explicó. ¿Mm? Sí, profe. Bien, entonces recordemos que este diodo, obviamente no puedo poner un diodo, un 4001, ¿no? Los reviento, sí. Bien, ahora, ¿qué más nos estamos diciendo acá? Bueno, habíamos hablado de las protecciones. Obviamente tenemos también las protecciones clásicas del T17, ¿no? De corto y sobretensión. ¿Mm? De corto a la entrada y de corto a la salida. ¿Mm? Esas son las protecciones más clásicas que siempre hemos tenido en los T17. ¿Mm? O sea, estamos protegiendo de diferentes lugares las cosas. ¿Mm? No sé si tienen alguna duda con eso. Bien. A ver, ¿qué más? Bien. Bueno, a ver, otras cosas que les voy a ir contando. Porque lo tengo en dos partes, ¿no? Lo tengo en simulado en Proteus y en Altium. A ver. Bien, por otro lado, ¿se acuerdan que en la consigna decía de que con un botoncito yo tengo que activar o desactivar la fuente, ¿no?
¿Cómo lo logro esto? Con una llave analógica a través de un transistor de potencia, ¿m? Que es el mismo transistor de potencia que es el de bypass. ¿M? ¿Lo ven a eso? Esta es una llave analógica. Esto es como puedo poner un switch acá. ¿M? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. O sea, donde está ese transistor iría una llave analógica, dice. Claro, es una llave analógica. Vos pensás que esta es como si yo pusiera una llavecita. Un on-off. ¿M? Está trabajando en corte y saturación el transistor. Claro, claro. Acá estamos usándolo como llave el transistor. Una llave analógica. ¿M? Y luego, ¿qué necesitamos para activar o desactivar este transistor? ¿No? Necesitamos un circuito auxiliar. ¿Y cómo lo logramos? Con un preregulador con Zener. Este es un Zener de 15 voltios. Esta es una resistencia medio gordita también de potencia. Y con eso, ¿qué logramos? Una pequeña rebaja de tensión a 15. ¿Mm? Con eso podemos entrar con unos filtritos, ¿no? Tranquilos a un 7812. ¿Mm? Este 7812, ¿de qué se va a encargar, no? De alimentar a este flip-flop y al circuito de encendido, que es una resistencia pull-up con una llave y un pequeño filtro. Un filtro para antirrebote. ¿Mm? ¿Qué flip-flop utilizamos? Es un 4013 en configuración, podemos decir, divisor de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada toque o pulso de subida vamos a estar actuando sobre el Q del flip-flop. Enciende o apaga. ¿Mm? ¿Lo ven eso? Sí, y eso comandaría el otro transistor del fondo. Claro. Entonces, yo, a la salida de mi flip-flop, pongo un transistorcito del más común que existe, un BC547, que este transistorcito es el que me va a comandar el transistor de potencia. ¿Mm? Ahí entonces yo a través de un toque, acá, voy a tener el encendido y apagado de la fuente. ¿Mm? Obviamente, una desventaja que puede llegar a tener esto es que siempre tiene que estar alimentado el circuito auxiliar, pero es de bajo consumo eso. ¿Mm? Profe, una consulta. ¿Estamos? Tanto el transistor de bypass que tenemos arriba, el regulador, como el de la llave, tienen que ser los dos de potencia, ¿verdad? Sí, 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 porque mira, Claro, pues tienen digamos, toda a la ver, corriente por ahí. claro, porque acá están los 33 voltios, ¿no? Y acá sale toda la corriente, ¿sí? Y acá no puse el diodo porque esto es una simulación, ¿no? Pero, a ver, acá se ve mejor el circuito completo, ¿no? Acá vemos que esto tiene que ser potencia, esto tiene que ser potencia y esto potencia también. ¿Mm? Mucha corriente, ahí circula el grueso de la corriente. ¿Mm? A ver, y obviamente el fusible también tiene que ser potencia. Digo, sí, de mucha corriente, ¿no? De la corriente especificada. ¿Mm? ¿Lo puedes ver? Bien. Obviamente acuérdense que esto también tiene que ser potencia. ¿Mm? ¿Alguna duda? Hasta ahí más o menos cómo está funcionando el circuito.
Por ahora ninguno, profe. Ningún micro, nada. Lo controlamos con un flip-flop. Sí, decime. ¿Alguna duda entonces? ¿O vamos a ir con, vamos a arrancar la simulación? ¿Les parece? Sí, profe, siga una simulación. Dale. Bueno, acá arrancamos. Bueno, ahí está encendido, ¿no? Menos mal que no se tilda. Ujú. Vemos entonces que este es el diodo de vida, podríamos decir que ahí ese diodo nos está indicando que hay una tensión que está llegando al circuito, ¿no? Nada más que eso. Entonces yo, con un toque, ¿no? Vemos que acá ya el desvelo se enciende y ya estamos teniendo una carga de unos 6 amperes, ¿m? Con una carga de 4 ohms. ¿M? Vemos acá que, al menos en la simulación, como se acuerdan que la consigna decía 24 voltios, se mantiene, todavía no se la aguanta, digamos, al menos en la simulación. ¿M? O sea, vemos que el circuito está al menos respondiendo. ¿M? No sé si quieren preguntarme algo de esto. Profe, ¿los dos transistores trabajan separados? Y cuando estén funcionando, ¿sí? Y digamos, dependiendo también la carga que vos le exijas acá el 317. Si todavía no alcanza a actuar el transistor este, porque todavía no hay una exigencia de corriente, este va a estar cortado. ¿Mm? ¿Se acuerdan del balance que habíamos dicho hace un ratito? ¿Mm? No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿Y los capacitores? ¿Por qué usa ese valor, digamos? ¿de cuál? ¿De vos decís los de salida? Sí, los capacitores al final. Y digamos que esos son los valores que más o menos se recomienda la hoja de datos. Pero, digamos, en condiciones reales puede ser que acá a la entrada nos falte un capacitor bastante más grande. Un touch, dependiendo de la fuente de alimentación real que tengamos. ¿Mm? ¿Qué tan estable es? Profe, los datos de dimensiones de voltaje de los capacitores también están en la datasheet. Y digamos que si vos acá tenés, por ejemplo, 24 voltios a la salida, este capacitor al menos debería aguantar 50 voltios. ¿Mm? Más o menos el doble le calculamos como para Sí, tener una norma general. sí, el doble. Sí, sí, sí. A ver acá. eh, Sí, tiene que ser el doble. O sea, no hay que estipular en eso. Muchas veces eh, no hay diferencia por ahí en tamaño. No, el doble, al menos 50. ¿Mm? Sí, no escatimen en eso. 50 voltios. Si acá hay 24, 50, ¿no? ¿No? Muchas veces por ahí hay que sobredimensionar las cosas, como la resistencia de potencia esta. ¿Mm? Por experiencia, lo digo, que por ahí viene algún sobrepico de golpe o algo inesperado y revienta. ¿Mm?
El diodo ese, profe, el D2, Sí, está como protección ese. sí, es de protección de cortocircuito a la entrada o, dicho de otra forma, de sobretensión a la salida. ¿Mm? Esa sería la función del diodo ese. Bien. Ahora vemos ya en el programa Altium ya todo el circuito completo y real, digamos, ¿no? A partir de esto, uno debería hacer ya una placa conforme a las características de lo que se está pidiendo. ¿Les dije para qué era esta fuente o no? No, profe. Bien. Esta fuente es para un equipo de este tipo, ¿no? Para una lámpara cialítica o de quirófano. ¿Eh? Esa fuentecita de 24 voltios alimenta una de estas lámparas grandes de un quirófano. El cirujano, entonces, por medio de un control que tienen, que se ve acá, bueno, no lo puedo mostrar, pero con un control, controla el encendido y apagado de la luz, ¿no? Y tendrá otros controles después que le hagan falta, ¿no? Pero digamos que es el motivo de por qué era un TAC, porque tiene el cirujano en su digamos, quirófano, en su luz de quirófano, el control por medio de un solo toque, el encender o apagar la luz de quirófano. ¿Mm? Y este tipo de lámparas, al menos la que se ha pedido, era alimentada con 24 voltios y según las mediciones que tenían del equipo de la fuente anterior, eran de como máximo 5 amperes corriente. ¿Mm? De ahí, por eso, la selección de los componentes, ¿no? Se sobredimensiona un poco la corriente de salida en 10 amperes y la tensión de regulación se eligió el 317 porque la tensión de la fuente externa es de 33 voltios. La BIN viene y son 33 voltios. Eso ya uno no lo controla, ¿no? Viene por algún motivo, son 33 voltios y uno lo acepta, ¿no? ¿Y por qué también seleccionamos el 317 y estaría de forma segura? Porque la tensión máxima de un 317 a la entrada, ¿cuánto es? ¿Lo han leído o lo han visto? 37, ¿no son, profe? Creo que, según estoy confundido, pero creo que son 40, me parece. Pero de todas formas estamos como dentro de un margen más o menos aceptable. ¿Mm? También ese es otro motivo de por qué el 317, ¿no? Si banca una tensión de entrada de hasta 40, siendo que aquí uno no sabe lo que es del otro lado, ¿no? Pero uno va a presuponer que una tensión regulada más o menos segura, ¿no? ¿Estamos? Profe, entonces el sistema trae una fuente anterior, digamos, que ya rectifique ese voltaje de entrada y esto nada Sí, más es la etapa intermedia. claro, es como una fuente intermedia que en algún lado, o sea, lo que yo sé, lo que sabemos, cuando nos hagan hacer, por ejemplo, diseñar algo así, te van a decir, acá te entran 33 voltios y obviamente la corriente se la banca, ¿no? 5 amperes, 6 amperes. Y, pero lo que hay antes no sabemos, es como una caja negra, no sabemos qué pasa. No sabemos cómo se llegaron a esos 33 voltios. Entonces, supuestamente tenemos que saber que son una tensión bien filtrada y segura. ¿Mm? Muchas veces hay que trabajar así, vieron como
le mandan 33 voltios, te dicen que son 33 voltios y no sabes qué pasó antes. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, por favor. Bien. A ver si ves todo. Bien. Eh, espero no olvidarme nada. Bien. Luego, conforme a eso lo quiero decir. Nosotros no podemos elegir la forma de nuestra placa como nos guste, ¿no? Muchas veces nosotros estamos obligados a, en base a algo que ya existe, que es esta lámpara. Vieron que acá tiene un caño de aluminio, ¿no? ¿Lo ven? No sé si se ven lo que estoy señalando, ¿no? ¿Se ve eso? Que lo estoy Sí, profe, señalando. se ve. Sí, Bien, profe, sí se ve. bien. Esa fuente debería dar toda la corriente a esa lámpara conforme al diseño de este equipo, que uno no lo puede modificar obviamente, está acá adentro, la fuente. Adentro de ese caño, a ver, está esta estructura de aluminio que contiene la plaquetita. ¿Mm? La ven en la cámara, ¿no? Bien. Entonces, todo lo que hemos dicho y hablado tiene que entrar acá adentro. Y si no te gusta, bueno, digamos, sí o sí te va a tener que gustar. ¿Lo ven eso? Ven el desafío, ¿no? Sí, se ve, profe. Sí. Bien. Bien. Entonces, nosotros ya teniendo el circuito, que ya lo hemos simulado, tenemos confianza que va a funcionar, no nos queda otra que diseñar la placa, ¿no? ¿Está bien? Esta placa, obviamente, necesitamos un disipador para los elementos de potencia. ¿Mm? Especialmente los TIP 147 y el diodo. ¿Mm? Entonces, como no tenemos mucho espacio, tenemos que acomodar los componentes para que entren dentro de, digamos, dentro de la placa, ¿no? Eso ya entonces conlleva también un desafío, además de otro desafío. ¿Qué otro problema o inconveniente tenemos que tener en cuenta cuando estamos calculando o diseñando un PCB de alta corriente? Y el tamaño de las pistas, profe, el ancho. Claro, el ancho de las pistas. Y nosotros podemos balancear, dependiendo del fabricante, el espesor de la pista y el ancho. Donde yo mandé a hacer la placa, eh, no me permitían, o el hombre que las hacía, Rubén Esteban, no hacía espesores superiores a 35 micrones. Eso era un problema porque estábamos muy jugados con la corriente. ¿Eh? Entonces no hacían placas de 70 micrones de espesor. Eso lo han oído hablar de cuál es el espesor de un PCB, del cobre.
¿Lo han visto o eso o lo escucharon? Eso está hablando No, del profe. alto, profe, ¿verdad? Del alto Claro, de la capa de cobre. claro, el alto de la capa del core, porque yo puedo jugar entre las dos cosas, entre el ancho y el alto de la capa de cobre. Si yo dispongo de un espesor o alto de capa de cobre pequeño, 35 micrones, que eso es lo más estándar, voy a verme obligado a hacer pistas más anchas, con la desventaja que eso me ocupa más lugar, ¿no? ¿O no? Claro. Entonces, este hombre no hacía este, pistas con espesores de 70. Entonces, si a uno no puedes, digamos, fabricar eh, con un espesor de 70, no te queda otro que con 35, ¿qué solución se les ocurre que puede hacerse, eh, podríamos decir, entre comillas, casera o más fácil? Y si el tamaño de la placa lo permite, se puede hacer más ancha. Porque en Ajá, definitiva la sección la calcula en función de la altura y el ancho. Entonces, si no tenés claro. más alto, podés hacerlo más ancho. Y si no puedes hacerla más ancha, Y si no, con algún conductor, algún cable de cobre, alguna cosa así. sí, eso lo que sí está bien, también está dañando las pistas de alta corriente. Han visto que en algunos casos han visto placas con las pistas dañadas, ¿o no? O En sea, por algunos, arriba. Y O eso sea, sí, se claro, hace. sí, sí. Ajá. Ahí va. claro, le das mucho estaño y, claro, con lo que dice acá Juan, está dañando las pistas de alta corriente, ¿no? Entonces, ahí, este, nosotros jugamos con esas cuestiones y ten en cuenta de que en esta placa no había mucho espacio. ¿Y cómo yo sé qué ancho tengo que tener para determinada corriente? Bueno, yo les puedo compartir, porque esto ya va un poco más allá de la materia, pero vienen calculadoras de ancho de pistas online. ¿Han escuchado eso? No, justo le iba a preguntar cómo dimensionaba en función de la corriente. Sí, ese también fue una duda siempre que tuve, cómo hacerlo. Claro, Bien, porque siempre cuando hemos hecho fuente es medio a ojo eso. Te dicen que las hagas anchas y nada más. bien. Acá, bueno, después ustedes buscan en sus buscadores, pero PCB Trace Width Calculator, ¿no? Una página bastante vieja que yo la tengo descargada porque nunca me acuerdo cómo encontrarla, pero acá nosotros podemos poner varios parámetros, por ejemplo, estos son los principales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que conduzca una corriente, conducir una corriente de 2 amperes, ¿no? Y acá ponen lo más estándar que hay, que son los 35 micrones, ¿no? Yo podría poner 70 si quisiera, ¿no? Ahí, para conducir, bueno, no sé si es la misma, Alejo, bueno, ahí están los chicos que tienen el link. Bien, entonces, si yo quiero conducir una corriente de 2 amperes con un espesor de pista estándar, que es el que van a Electrónica Argentina y compran la plaquetita, bueno, ese es de 35 micrometros. ¿Eh? Bien, acá saltos de temperatura ambiente, la longitud de la pista, que eso no afecta. Y acá, ¿qué vamos a ver? Para layers internos y para layers externos. Para conducir, entonces, 2 amperes, necesitamos una pista de un espesor de unas 30 milésimas de pulgada. ¿Mm? Ahí lo alcanzan a ver eso, ¿no? Si yo lo quiero pasar a milímetros, bueno, pongo acá, 0,7. ¿Mm? Y acá, ¿qué ven acá? Internal layers. ¿Qué significa eso?
layer interno. Y es para las capas de entre medio, profe. Sí, claro. Entonces, obviamente que una placa de 4 capas, 6 capas, si yo pongo corrientes grandes en forma interna, la capacidad de disipación va a ser mucho menor. ¿M? Pero yo no pondría corrientes altas en capas internas, pero más o menos acá el software nos está diciendo que obviamente aumenta mucho el espesor de los layers internos. ¿M? Entonces, con este simple programita pueden darse una idea de lo que es para poder magnificar su espesor de pico. ¿M? Personalmente, no me acuerdo ya, pero las partes de alta corriente quedé medio corto, por eso no tuve otra que, para estar seguro, a ver, voy a mostrar el muerto por favor. No sé si lo ven al chip, a la plaqueta, se ve que está dañada por debajo. ¿Se alcanzan a ver? Si me confirman. Sí, profe. Sí. Sí, se ve, se ve. Bien, 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 porque... Bien, entonces yo estañé, digamos, para estar más seguro, de hecho, hacía falta, eh, eh, para poder lograr eso, ¿no? Si hubiéramos tenido un proveedor que nos daba un espesor de pista más alta, no habría hecho falta. ¿Mm? Bien, entonces ven, digamos ya un poco más en consideraciones que hay que tener cuando uno hace una fuente de ya potencia, ¿no? Esta es lineal, pero posiblemente el año que viene, cuando hagan la fuente de switching, bueno, espero que sirvan estos conceptos. Bien, no sé si tienen alguna duda hasta ahí, o algo que quieren preguntarme, o algo que aportar. No, profe. Bien, acá otra cosa que ya estamos viendo, que tenemos los dos transistores, el diodo y el regulador, en un solo disipador. ¿Qué precaución se acuerdan? Capaz lo hubieran aplicado uno que hay que tener para usar un solo disipador y poner cosas diferentes, disipaciones diferentes, correctores diferentes, digamos, por ejemplo. La aislación. Claro. Entonces, acá, bueno, eh, con, digamos, mica o separadores de teflón he utilizado para que quede totalmente aislado, ¿no? Y una cosa que está buena e importante, tornillos de ajuste plásticos, para estar completamente seguros de que no haya ningún cortocircuito ni ninguna sorpresa cuando encendamos la placa, porque el diseño puede estar recontra bien y uno queda algo sin aislar completamente y cuando uno pone on, revienta, ¿no? Profe, Entonces, hasta qué temperatura aguantan los tornillos eso? eso no te sé decir, no te sé decir, pero estimo que se la tienen que bancar, ¿m? Se la deberían bancar, pero no te sé decir eso, pero están hechos para eso, para encapsulados todo 220 y digamos que eh, usualmente algunos encapsulados todo 220 pueden disipar bastante potencia y tienen que ser ajustados por ese tornillo. ¿Mm? Eso no te sé decir. Bien. Ahora, ¿qué más?
¿Qué consideración más les puedo decir? Bueno, podría decir otro tipo de consideraciones, por ejemplo, que los capacitores de acople y desacople de los chips tienen que estar bien cerca del circuito integrado, y digamos que todos los componentes que estén, digamos, relacionados entre sí en la placa tienen que estar bastante cerca, con los caminos más cortos posibles. ¿Mm? Eso ya es algo un poco de diseño PCB, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? ¿No? Acá estos amarillos son puentes que no me quedó otra que hacerlos, ¿no? Bien. Bueno, ahora, si todo sale bien, mi idea es encender la fuente. Como no, como no tengo muchas manos, voy a intentar hacer algo. A ver cómo se ve ahí. Bueno. Bueno, ahí no se ve. Esta fuente tenemos como máximo 3 amperes. Por ende, no vamos a poder probar con la máxima corriente por el tema mía de esta fuente, ¿no? La fuente mía que tengo en mi casa. Bien. Esperemos que ande todo bien. 200. Bien. Ahí vemos que se ve, ahí estoy mandando 30 voltios a la entrada, porque no me da más en la fuente, y vemos una muy pequeña corriente a la salida, y 0 voltios en el tester. ¿Lo alcanzan a ver todo? El Se ve tester la no se fuente, ve profe. casi, profe. Bueno, giro y 0. Bien. Ahora, digamos, acá yo me veo obligado, a ver dónde estaba, acá, a hacer un cortocircuito con un alambrecito. ¿Por qué? Porque el circuito real, o sea, la otra parte, tiene un teclado de membrana, el cual ya me lo sacaron, o sea, no lo tengo más. Entonces no me queda otra que, digamos, cortocircuitarlo. Ustedes Ahí están estaría. viendo, ahí está apagada la fuente todavía, ¿no? Y ven el LED de vida. ¿Lo ven, el LED de vida? Sí, profe. ¿Ustedes ven pantalla grande o pantalla chica lo que estoy mostrando? Se ven los dos, profe, pero se puede regular. Ah, ahora, voy a dejar de compartir pantalla. Ah, pero no sé si ustedes ahora lo ven. Se puede anclar, profe, la Sí, persona. lo vemos, Sí, lo vemos. se pueden ver las dos Ah, juntas, profe, no era. oh, uy, no sé cómo sería anclar. Tengo que mandar más acá. No, cada No. uno, si le hace doble clic en su foto, va a quedar Ah, su imagen ah, marcada y pone vista al ah, hablante, y ya con ah, eso queda como anclado. ustedes tienen capacidad de verlo grande eso. Sí, sí, profe, se ve bien. Bien, 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 bien. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer eh, es encenderlo. Ah, otra cosa antes que me olvide. Ahí, esa es la resistencia de potencia, que son unos 10 ohms. ¿Mm? Van a ver que eso va a arder. ¿De Por cuánta ende, potencia es su resistencia? son, no quiero tocar, pero no, son de bastante, 10 vatios. A ver cuánto para. No, para. 20 vatios. ¿Esa la usa de carga, profe, o es la de la sensora?
No, la sensora es esta. Ah, está bien, es la carga. 8 Entonces. watts más o menos, ¿no? Sí, esa es la carga. También se pueden usar unas lamparitas electrónicas, pero no tenían eso. Bueno, ahora eh, vamos a encenderla. Espero que funcione. Si es F20, bueno, claro. Ahí está. Bueno, ahí ven que está dando 2,5 amperes, ¿no? ¿Lo ven? Sí, profe. Obviamente que no tengo un amperímetro en la salida, pero tiene que ser más o menos de ese estilo a la salida. Y acá la tensión cayó a 23 voltios. En vacío era 24. Lo apago. Y si yo toco acá, no puedo, me quemo, ¿eh? No puedo tenerlo mucho tiempo. ¿Eh? Ahí ha disipado bastante potencia. Eh, pero bueno, uno de los requisitos también que tenía la fuente, que no se los dije al principio, era que con 5 amperes la tensión no tenía que ser 24 voltios, tenía que ser 22 voltios más o menos. Entonces, ya sacándole la mitad de lo requerido o lo pensado para esta fuente, no cayó tanto la tensión. Cayó de 24 a 23 voltios, pero estamos sacando 2 amperes y medio. ¿Lo vieron? No, No. pero era de 5, profe, la fuente. Claro, por eso, sí, por la fuente sí, lo hace esta fuente. Claro, pero yo no le puedo sacar 5 amperes porque mi fuente de entrada no da 5 amperes. Por eso, no Claro, puedo no, a acá. lo que me refiero yo por la temperatura que junté dice que son 2,5 amperes, todavía no fueron los 5. No, no, sería todavía más calor todavía. Profe, ¿esa caída de la tensión regulada que tenemos en la salida es puramente por la temperatura que levanta el regulador o hay otra cuestión ahí? Y que pierde un poco ya la capacidad ya de regular. Capaz que deberíamos poner un capacitor de salida más grande. ¿Mm? En vez de 100 micro, 220 por acá. Y ahí podremos empezar a ir probando. De mantener esa tensión. Es mucha corriente ya. Y también la disipación. Acá, acá, no, está tibiecito. Pero la resistencia sensora, no. Bueno, pero más o menos este es lo que digamos, a ver, eh, digamos, lo que quiere compartir con ustedes es un caso real de un diseño de alta corriente, que todavía no le hemos sacado todas, por una cuestión de imposibilidad acá. ¿Mm? No sé si tienen alguna consulta en base a la experiencia esta, ¿no? ¿Podría mostrar de nuevo el PCB del circuito? Sí, sí, ahí vamos. Ahora, acá está. No sé si quieres ver algo, preguntarlo. Este es el LED de vida, podemos decir, y este es el LED de encendido de los 4. ¿Mm? Otra solución que Profe, ¿está podemos hacer. compartiendo pantalla? No No, estoy compartiendo. no, Sí, porque no, Perdón. eso le iba a preguntar, porque no lo veo. Pensé que Sí, era sí, mi sí. interno. No, perdón. Sí, es cierto, tengo que compartir pantalla no. Acá está. No sé si querés preguntarme alguna cosa de acá. Es simple faz la placa, ¿verdad? Sí, es simple fácil. Sí, sí. Simple faz y todo true hole, no hay nada de SMD. No, es todo otro hall. Lo bueno que tiene esto, este circuito, que todos los componentes, o casi todos, se consiguen en electrónica argentina
o en Celsius, y a excepción de algunos, por ejemplo, este diodo, pero se consigue por Mercado Libre. ¿Mm? Igual que esto. Una cosa que tienen que tener en cuenta, si van al centro, no van a conseguir un TIP 147 en formato todo 220. Vienen o le van a vender en formato un poco más grande, no me acuerdo el nombre, pero es todo con otro número, que va a andar, pero en este caso no está obligado a que sea todo 220 por un tema de este gabinete. Sí o sí tiene que ser todo 220, no quedaba otro. Por eso, por eso se compró por Mercado Libre ese transistor. ¿Mm? Si no, en alfa, profe, se pueden conseguir unas cosas. Las resistencias esas de 5 watts eh, se venden. Yo una vez conseguí una de Sí, 0,62 de 5 watts ahí y en otros lugares no conseguía. sí, en alfa se consiguen las TCC de potencia. Creo que las compré ahí. Sí, en alfa. ¿Mm? Así que dentro de todo, esta fuente es bastante realizable si quisieran hacerla, porque casi todo se consigue en el centro. O por Mercado Libre, sin tener que comprar al exterior. ¿Mm? Bien, no sé si tienen alguna consulta más, así la podemos compartir. Entonces podemos modificar la fuente aplicada a uno, profe. Que tiene un Si quieren. 27, así le ponemos. Bueno, habrá que cambiar el transformador, Y pero obviamente que todo va a depender de qué capacidad de corriente tiene tu entrada, ¿no? Sí. Y también le pueden poner un control encendido con un botón. ¿Mm? Obviamente que este control de encendido, si ustedes tuvieron un micro, lo pueden hacer a través de un micro, ¿no? Y con un software. Pueden activar o desactivar la fuente por forma remota. Si quisieran, ponen por Wi-Fi y la activan o desactivan por Wi-Fi. ¿Mm? Está piola eso, ¿no? con la SP, profe, por Wi-Fi. Claro, pues, simplemente esto es lo que hace que se encienda o no la fuente. Y esto lo controla. ¿Y esto qué es? Un flip-flop. Por ende, ¿qué es? La salida de un micro, procesador, el I/O de un micro. ¿Mm? Claro, se puede Nada más. poner, por ejemplo, un relé con optocopladores para proteger y un PIC, por ejemplo, y con eso Sí, manejan. no pueden Incluso si hacer. fuera variable, se podría setear el valor también por celo, por mensaje o Claro, algo. ahí, miren, yo no está pensado para esto, pero eh, no lo tengo acá, pero pueden ustedes a través de activación con transistores de ir modificando o más bien puenteando diferentes valores de resistencias de R2, por ejemplo, ¿no? Y pueden ir con una botonera como variando los valores de salida de Ah, las fuentes. ¿Eh? hay algunos micros que ya traen un DAC incorporado, una salida analógica. Claro, también. Y Le mando un valor de tensión y ya está. también vienen potenciómetros digitales controlados por SPI, me parece. Entonces también podrían ustedes controlar toda la fuentecita esta por micro, ¿no? Una linda fuente controlada en forma remota. ¿Mm? Así es. Bueno, no sé si quieren alguna duda o quieren aportar alguna idea o algo. Profe, así como el ancho de la pista influye bastante en el diseño, ¿hay algún otro tips o hay algún lugar donde se pueda ver eso? ¿Una normativa, una norma, una ley, algo que implique cómo se tiene que hacer un diseño de un PCB? Porque nunca hay mucha información de eso. ¿O se hace una No, carrera específica o cómo es? digamos que sí puede haber normas, pero muchas veces están en base a la experiencia. Pero, por ejemplo, eh,
el trazado de las pistas, por ejemplo, no en esta que es una fuente, pero los trazados tienen que ser en cortes de 45 grados y nunca a 90 grados. Por ejemplo, en pistas donde ya participan ya un poco más el micro y sensores, otro tipo de cosas. Sería una de las leyes más básicas. ¿M? El tipo de trazado, vieron que cuando ustedes hacen PCB, por defecto el programa les pone 45 grados, ¿no? Eso es lo Sí, sí. aceptable para no hacerlo con 90 grados, por dos motivos. Eh, digamos que en el quiebre se pierde un poco de la impedancia continua de la pista, la impedancia instantánea, y también con quiebres son más propensos digamos, al desgaste físico propio de la pista. Por ejemplo, también hay otra no normativa, pero a ver si yo lo puse acá. Miren, acá no lo puse, hice mal. Al, 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 ¿Qué esto cosa como, sería? ahí te digo, mira. Mira, esto, lo que ves ahí es un conector, ¿no? Es, lo ven ahí, lo estoy señalando con dedo, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se alcanza a ver el conector? Tiene un puntito Sí, más o blanco. menos. Ay, perdón, Uno a ver, negro. Sí. vamos a tratar de ver bien. ¿Dónde estoy mostrando? A ver, ahí lo ven mejor que yo con la vista Sí, mía. ahora sí. Bien, bueno, ¿qué inconveniente pueden ver a largo plazo de que si ustedes tienen un conector ahí que lo ponen y lo sacan, lo ponen y lo sacan? ¿Qué cosa que puede pasar? La De largo fuerza Quebrar plazo. la pista. de las pistas, sí. A largo plazo, esta pista se puede quebrar. Y que de hecho por ahí servicio técnico, ven que eso puede ser un problema común, ¿no? ¿O no? Sí, se Sí. corta la pista Sí, con profe. más temperatura. Mira, acá hay algo muy sencillo en el Altium y también seguramente en cualquier otro programa. Teardrops. ¿Alguna vez escucharon los teardrops? No, profe. Bien. Teardrops, ¿qué hace? Le hace un relleno automático al software a, a las terminaciones de conectores, por ejemplo. ¿Ven? Ahí lo están mostrando, ¿no? Vía Drupal. ¿Vieron cómo está ahora? ¿No? Yo le agrego automáticamente, esto ya es el software, ¿no? A ver si me da bola. Acá, add. ¿Eh? O sea, Le ahí está agrego, ajustando, digo, para fortalecer esos puntos. Son claro, débiles ante el movimiento, soldadura, o que se claro, te falta un componente, es lo que acá se corta. claro, yo lo ajusto. Acá esto yo lo pongo lo que tiene por defecto, ¿no? Pero miren, ¿vieron ahí? Ahora voy a sacar la serigrafía para que se vea. Y voy a poner all final. ¿Ven? ¿Vieron que ahora, le he agregado material de cobre ahí? Eso va a hacer que mi PCB, mi conector sea más resistente. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Entonces, esa es otra consideración que podrás tener en cuenta, ¿no? Que los conectores estén bien fortalecidos. ¿Mm? Por ejemplo, acá que no haya quiebres a 90 grados. ¿Mm? Esto es 45. ¿Mm? Que, por ejemplo, que no haya
que el cobre no esté prácticamente en el borde de la placa. Muchas veces uno dice las normas, digamos, uno puede dar las normas, pero después a la larga capaz que sos sobreexigido en el diseño y capaz que la tenés que dejar de lado o asumiendo riesgos. Pero bueno. No sé si quedó claro el compañero que preguntó. Sí, un poco sí. Sí, yo más que nada la duda surge porque como recién mostraba la página esa, yo pensaba en qué se basa esa página para saber el ancho de la pista que es necesario, digamos. Tiene que haber Sí, alguna norma, una ley, algo que diga, el- o es que establezca, sí, digamos, un parámetro. sí, lo debe haber, que no la tengo en cuenta o no la tengo presente a la norma de corriente máxima de pista para antes que se destruya, pero hay ecuaciones que posiblemente se ven más adelante, capaz que le ven terminología a ese tipo de conceptos. Bien. Eh, no sé si tiene alguna consulta más, alguna cosa que podamos sacarle un poco el jugo a la experiencia esta de una corriente, de una fuente que hemos sacado 2 amperes y medio, ¿eh? Bien. Bueno, eh, por ahora vamos a dejar entonces el circuito este. Voy a dejar de grabar. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo están con los TPE. Se ha visto de que eh, varios ya me han entregado hoy. Ya lo voy a ver prontamente. Y bueno, los que estén un poco colgados, porfa, traten de hacerlo lo más rápido posible, porque ya la semana que viene es la clase de consulta del parcial y la otra semana, el 13, es el parcial. Y después van a tener 2 semanas para el que quiera recuperar y para los coloquios, que del trabajo 3, 4 y 5, que eso a los coloquios lo tienen que hacer todos. ¿Tienen alguna consulta sobre esa situación? Sí, nosotros, profe, la clase pasada le mostramos el TP3 y nos Bien, dijo que había que cambiar correr un poco los polos porque sí. cortaba mal. Mm. ¿Cómo sería eso de correr los polos? Y cambiando los valores de los capacitores o Pero resistencia. si el cálculo nos da ese valor, pero el gráfico muestra una cosa y el cálculo dice otra. ¿En base a qué cambiamos? O sea, o vamos tanteando. Y me parece que, bueno, van a tener que ir a hacer prueba de error, pero si los cálculos te dan un valor, la simulación debería acercarse, ¿no? Pero bueno, probar, lo que puedes hacer es probar hasta que te dé la simulación del valor correcto y que después tratar de sacar una conclusión que puede estar pasando ahí. Que el cálculo te Claro, dice una cosa y que la simulación te dice otra. claro, buscar el camino inverso sería. Claro, hacer una ingeniería inversa. Ujú. Está bien. Bien. Con respecto a las próximas semanas, ¿hay alguna consulta o algo para que me quieran decir? Profe, en el TP5, la última parte, cuando ponen los diodos, para sacar el error de cruce por cero, Sí. coloca una resistencia de 8 ohms. Si coloco una resistencia más baja, me sigue dando el error de cruce por cero. ¿Por qué será? Digamos, en la carga, o así 8 ohms. Sí, en la carga. Proba cambiando las corrientes de polarización de los diodos, las corrientes de los diodos. Debería reducir, digamos, debería andar bien eso. ¿Mm? Claro, o sea, con 8 ohms anda bárbaro. Eh, y mayor de 8 ohms anda bárbaro. Pero si bajo Mm. la resistencia, empieza a haber error de cruce por cero. Y ahí el problema que estás teniendo es que el transistor no alcanza a actuar todavía, no llega a su corriente de
de activación todavía. ¿Mm? En ese determinado momento. ¿Mm? Claro, pero usted eligió Tenés los que- 8 ohm por algo, digamos. ¿Mm? Usted ¿Los 8 eligió los ohm? 8 ohm, sí. Y no, porque son valores estándar de parlantes, digamos, 8 ohm, 4 ohm. Es un Claro, porque el amplificador de primero audio. está en 4 ohm y el segundo está en 8 ohm, por eso le preguntaba. Ah, bueno, no, posiblemente no son 8 ohm. Posiblemente haya un error ahí. 8 ohm. ¿Mm? Claro, entonces el error de ese, si bajo y empieza a ver el cruce por cero es porque no están activados entonces el transistor. Claro, los transistores no se alcanzan a activar todavía. ¿Mm? Bien. Eh, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Si no, ya nos estamos viendo ya para la próxima clase, que es la clase de consulta, preparación. Recuerden que para el parcial tienen que tener la cámara puesta. ¿Mm? Bueno, profe, nos vemos en la próxima clase entonces. Dale, yo después voy a subir esto. Y si alguno quiere los circuitos o la simulación, me manda un correo. ¿Mm? Buenísimo, Y profe, estamos en cuadramos. contacto. Dale. Bueno, nos vemos Buen fin entonces. de... Nos vemos, profe, Igualmente. buen fin de. Chao, chao. Igualmente. Chao, profe.